Algunos de los experimentos científicos más famosos de la historia no terminaron con descubrimientos brillantes, terminaron con miedo, caos y consecuencias que nadie supo detener a tiempo, lo que empezó como investigación seria en laboratorios y universidades. En varios casos acabó convirtiéndose en una pesadilla real, una cadena de errores, abusos y decisiones inquietantes que todavía hoy generan escalofríos. Desde pruebas psicológicas capaces de transformar a personas comunes en figuras aterradoras, hasta proyectos secretos financiados por gobiernos que jamás debieron salir del papel. Hubo científicos que creyeron poder controlarlo todo, pero perdieron el control de sus propios experimentos. Y lo más inquietante de esta historia es que varios de esos casos no son ficción, ocurrieron de verdad. Otros casos se mueven en una zona más oscura, entre documentos reales, testimonios dudosos y relatos que parecen demasiado perturbadores para haber sido inventados, pero demasiado detallados para ignorarlos por completo. Hoy vamos a recorrer 5 experimentos científicos que comenzaron como estudios aparentemente normales y terminaron convertidos en historias inquietantes. La ciencia ha cambiado el destino de la humanidad gracias a los experimentos. Entendemos mejor el universo, la mente y la naturaleza que nos rodea, pero no toda búsqueda de conocimiento dejó avances admirables. Algunas investigaciones cruzaron límites éticos, difíciles de justificar incluso para su época, y dejaron una huella tan oscura que todavía hoy resulta incómodo mirar de cerca lo que ocurrió. En distintos momentos de la historia, la curiosidad científica se mezcló con ambición, presión política, obsesión por los resultados o una alarmante falta de control. Cuando eso ocurrió, el laboratorio dejó de ser un lugar de descubrimiento y se convirtió en un escenario peligroso. Por eso varios de estos proyectos terminaron cancelados, prohibidos o escondidos durante años, bajo capas de silencio y secreto. Algunos de estos experimentos revelaron el lado más oscuro del comportamiento humano. Otros se transformaron en escándalos internacionales que dañaron para siempre la reputación de quienes los impulsaron. Y unos pocos todavía siguen envueltos en rumores, teorías y preguntas sin resolver. Estos son 5 experimentos científicos que salieron terriblemente mal y que dejaron una marca imposible de borrar. La prisión que perdió el control. En 1971, un grupo de científicos convirtió el sótano de una universidad en una prisión simulada para estudiar cómo reaccionaban las personas frente al poder. La obediencia y la autoridad. Los participantes eran estudiantes comunes, jóvenes sin antecedentes violentos, divididos al azar entre guardias y prisioneros. Todo parecía un estudio psicológico controlado, serio y perfectamente diseñado. Al principio parecía una simple representación, una dinámica académica con reglas claras y duración limitada. Pero en muy poco tiempo, el ambiente cambió de forma inquietante. Quienes recibieron el rol de guardias empezaron a actuar con dureza, humillación y autoritarismo creciente, como si el uniforme y el encierro les hubieran abierto una parte oscura que hasta ese momento nadie había visto. Los prisioneros comenzaron a mostrar señales reales de estrés extremo, ansiedad, agotamiento y crisis emocionales cada vez más graves. Lo que debía extenderse durante 2 semanas fue cancelado apenas al 6º día porque la situación ya resultaba insostenible. El experimento dejó una conclusión inquietante. En ciertas circunstancias, personas normales pueden asumir conductas crueles con una facilidad aterradora. El proyecto secreto de control mental. Durante la Guerra Fría, la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos puso en marcha un proyecto secreto con una meta tan ambiciosa como perturbadora: descubrir si era posible manipular, quebrar o controlar la mente humana. Ese programa recibió el nombre de MKUltra y durante años operó entre documentos clasificados, financiamiento encubierto y métodos que hoy resultan profundamente alarmantes. Para avanzar en sus pruebas, los investigadores recurrieron a drogas psicodélicas, especialmente LSD, además de otras técnicas de alteración mental. En muchos casos los sujetos no sabían que estaban participando en un experimento, y algunas personas recibieron sustancias sin ningún tipo de consentimiento, lo que convertía cada prueba en una mezcla inquietante de manipulación, secretismo y abuso de poder. Las consecuencias fueron devastadoras para varios participantes. Hubo crisis psicológicas severas, daños mentales duraderos y al menos una muerte vinculada con estas pruebas. Durante mucho tiempo, el proyecto permaneció oculto, hasta que años después salió a la luz y provocó uno de los mayores escándalos científicos y políticos del siglo XX, un caso donde la ciencia y el poder avanzaron sin límites morales. El elefante que recibió LSD.
En 1962, en un zoológico de Oklahoma, un grupo de investigadores decidió llevar a cabo uno de los experimentos más extraños y polémicos de su tiempo. Querían observar cómo reaccionaría un elefante al recibir una dosis masiva de LSD. La idea ya parecía extrema desde el inicio, pero aún así avanzaron con una prueba que mezclaba curiosidad científica, improvisación y una irresponsabilidad difícil de creer. El animal se llamaba Tasco y recibió una cantidad gigantesca de la sustancia, una dosis miles de veces superior a la que solía administrarse a seres humanos en estudios experimentales. Los científicos buscaban provocar un estado específico y registrar sus efectos, pero la magnitud de la prueba era tan desproporcionada que desde el primer instante el experimento quedó marcado por una decisión temeraria. Pocos minutos después de recibir la droga, Tasco comenzó a comportarse de forma errática, desorientada y violenta, hasta que finalmente colapsó frente a los investigadores. El elefante murió apenas una hora después, y el caso fue duramente condenado por científicos, defensores de animales y medios de comunicación, convirtiéndose en uno de los ejemplos más impactantes de experimentación irresponsable. El misterioso experimento del sueño ruso. Desde hace años circula en Internet una historia conocida como el experimento del sueño ruso. Según el relato, un grupo de científicos soviéticos mantuvo a 5 personas despiertas durante 15 días mediante un gas experimental. La premisa ya resulta inquietante, pero lo que volvió famosa esta historia fueron los supuestos efectos físicos y mentales que comenzaron a aparecer a medida que pasaban las horas. Según la narración, los participantes fueron cayendo en un estado de paranoia extrema, violencia creciente y deterioro mental fuera de control. Los testimonios describen conductas cada vez más perturbadoras dentro de una cámara sellada, escenas difíciles de olvidar y una transformación progresiva que convierte el experimento en algo cercano al horror, como si la falta de sueño hubiera destruido toda noción de humanidad. Muchos investigadores consideran que esta historia es solo una leyenda nacida en Internet, sin evidencia sólida ni documentos verificables que la respalden. Pero el relato está construido con tanto detalle que ha logrado sobrevivir durante años, alimentando videos, debates y teorías en todo el mundo, y ese es precisamente su poder: moverse entre la ficción y la posibilidad con una fuerza profundamente inquietante. La máquina que podría controlar el clima. En Alaska existe una instalación científica que durante años ha despertado teorías, sospechas y controversias de todo tipo. Se trata del proyecto HAARP, un complejo creado para estudiar la ionosfera terrestre mediante potentes transmisores de radio visto desde fuera. Su infraestructura resulta imponente, aislada y casi irreal, como si se tratara de una base diseñada para algo mucho más grande que un simple estudio atmosférico. De forma oficial, el proyecto tiene fines científicos relacionados con la atmósfera y las comunicaciones, pero su tamaño, su ubicación remota y la potencia de sus equipos han alimentado teorías conspirativas durante décadas. Para muchos, la combinación de secretismo, tecnología avanzada y apariencia intimidante fue suficiente para convertir la instalación en el centro de sospecha, cada vez más extremas y persistentes. Algunas personas aseguran que HAARP podría manipular el clima, interferir comunicaciones globales o incluso afectar la mente humana, aunque no existe evidencia sólida que confirme esas afirmaciones. El misterio alrededor del proyecto sigue creciendo con el tiempo y demuestra cómo una instalación científica real puede transformarse en un símbolo mundial de duda, temor y especulación cuando casi nadie entiende del todo lo que ocurre allí. Si te atraen las historias reales que parecen sacadas de una película de misterio, este canal está lleno de casos que te van a dejar pensando. Aquí encontrarás curiosidades históricas, fenómenos extraños, secretos poco conocidos y episodios inquietantes que rara vez aparecen en los relatos más conocidos, historias que parecen imposibles, pero que muchas veces nacen de hechos, documentos y testimonios completamente reales. Suscríbete a la caja de curiosidades y acompáñanos en el próximo viaje a través de misterios, hechos extraños y secretos que todavía hoy generan preguntas. En cada video abrimos una puerta a historias que desafían la lógica y ponen a prueba lo que creemos saber del mundo. Porque cuando uno mira de cerca ciertos episodios del pasado, descubre que la realidad puede ser mucho más extraña que la ficción.